Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Podcast Conciencia? Yo soy Miguel Ángel Pequeño y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy seguimos trabajando esta serie de webinars muy interesantes junto con nuestros amigos de Biocombustibles Conciencia. En esta ocasión te presentamos al doctor Artemio Carrillo Parra de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien nos va a presentar el tema parámetros a considerar en la producción de pellets. Un tema muy interesante del cual te invitamos a aprender junto con nosotros. Esto es Podcast Conciencia. Amigas y amigos de Podcast Conciencia, bienvenidos a otro video. El día de hoy tenemos a un amigo de Podcast Conciencia. Se encuentra con nosotros el doctor Artemio Carrillo Parra de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien el día de hoy nos va a hablar sobre los parámetros a considerar en la producción de pellets. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. De nada, doctor, estamos muy bien y ansiosos por conocer sobre este tema. Ok, sí, pues si tú me das permiso, pues empezamos a Adelante, los micrófonos y las cámaras de Podcast Conciencia son para usted. El tema que les voy a presentar el día de hoy se llama parámetros a considerar en la producción de pellets. El tema lo dividí en las siguientes secciones. Primero voy a hacer una descripción de los pellets. Después el material base para la producción de los mismos. Vamos a continuar con las principales características de los pellets, lo que los clasifica. Continuamos con los parámetros de producción, los principales parámetros de producción como contenido de humedad, tamaño de partícula, la temperatura durante el proceso, la importancia del equipo de pelletizado. Y al final voy a mostrar algunas de las publicaciones que hemos generado durante la producción y caracterización de pellets en el laboratorio. Bueno, para iniciar, los pellets son cilindros de biomasa que tienen un diámetro que puede ir desde 6 a 8 milímetros y una longitud de 3 a 5 centímetros. Los pellets no son nuevos. Los pellets ya se producen desde hace más de 100 años, pero antes se hacían con otros fines. Por ejemplo, se pelletizaba material para fertilizar suelo, también para alimentar ganado, y más recientemente vieron la posibilidad de que se podía pelletizar biomasa con fines energéticos y se empezaron a utilizar los mismos equipos. Después fueron modificándose y ya tenemos equipos especializados para pelletizar pellets. Pero los pellets, si los podemos nosotros observar, son cilindros que tienen una apariencia brillosa. Más adelante les voy a explicar por qué tienen esa apariencia brillosa. Y en un extremo está cóncavo y en la otra parte es convexo. Ahora, en relación al material base, podemos decir que casi todos los materiales lignocelulósicos se pueden pelletizar. Algunos materiales hasta el momento no hemos podido pelletizarlos, pero tendríamos que encontrar el procedimiento necesario para ese tipo de material. Entonces, casi todo se puede pelletizar y entre el material podemos decir que incluyen residuos agrícolas, residuos forestales, así como residuos agroindustriales y residuos de la industria forestal. Por ejemplo, en el laboratorio de producción de pellets de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a nosotros nos ha llegado material muy diverso. Hemos pelletizado, por darles un ejemplo, bagazo de agave, residuos de palma aceitera, también cáscara, hueso de mango, residuos de huertas de mango también, además de astillas, acerrín, residuos de la industria forestal, puntas de árboles, ramas de árboles, corteza de pinos y corteza de otros materiales. Entonces, tenemos ahorita experiencia muy amplia en pelletizar diferentes materiales, por eso les comento que casi todo el material lignocelulósico lo podemos pelletizar bajo ciertas condiciones.
Ahora, los pellets tienen diferentes propiedades o características que los clasifican de pellets de buena calidad y los pellets de no tan buena calidad. Los que se pueden utilizar como uso residencial y otros con uso industrial. De las principales características tenemos las propiedades físicas, las químicas y energéticas y las mecánicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos la densidad de partícula, que es simplemente calcular la masa entre el volumen de cada uno de los pellets. La densidad a granel es la masa que tiene cierto volumen de pellet. Por ejemplo, en la imagen que vemos en el centro, aquí estamos calculando nosotros la densidad a granel. Entonces, es la masa que tiene esos pellets dentro de un contenedor con un volumen conocido. Y otra característica importante es el contenido de humedad, que debe andar entre un 8 o un 10%. Si tiene un exceso de humedad, pues el pellet se deshace, o si está muy duro, pues puede romperse. Entre las propiedades químicas podemos señalar como importantes los análisis inmediatos. Aquí los análisis inmediatos contiene pues el contenido de humedad, los materiales volátiles, cenizas y carbono fijo. Dentro de los elementales, los parámetros o los elementos más importantes que podemos caracterizar o que normalmente se caracterizan en los pellets están el calcio, magnesio, cobre, zinc, azufre y cloro. No hay que olvidar, pues, una de las principales características de los pellets es la generación de calor. Entonces, una propiedad que es importante determinar de los pellets, pues, es el poder calorífico. Y finalmente, las propiedades mecánicas, que solamente en este caso señalé la dureza, aunque se puede calcular de diferentes formas, pues la dureza es un parámetro bien importante, ya que al momento de estar transportando los pellets, si no tienen la dureza adecuada, se puede estar rompiendo y cuando llega a su destino final, pues el pellet ya está roto o llega a puro polvo. Para continuar ahora con los parámetros de producción, el contenido de humedad es uno de los más importantes. Les quiero comentar que al laboratorio han llegado materiales con contenido de humedad muy amplio. Por ejemplo, los residuos de cáscara de mango o los huesos de mango, el contenido de humedad es muy grande, ¿no? Ahora, contenido un poquito de humedad más bajos, por ejemplo, el bagazo de agave, que puede andar en un 62%, un 60%. Los residuos de los aserraderos, por ejemplo, eso nos ha llegado material que anda entre un 50 a un 60%, y también ha venido acerrín que está seco, ¿no? Que puede andar como en un 20%. Entonces, es bien importante el contenido de humedad, el rango idóneo para pelletizar. Todo el material que nosotros ha llegado lo hemos establecido en el rango que va desde un 8 a un 12%. ¿Qué pasa si pelletizamos un material con mayor contenido de humedad? Pues al momento de estar cayendo la biomasa a la pelletizadora, empieza a generar mucho vapor por el exceso de agua que tiene, y ya cuando se pelletiza el material, se puede pelletizar, pero al momento de estar saliendo, empieza a romperse, como estas dos imágenes que tengo aquí a la derecha. El material, el pellet ya sale formado, pero después de cierto tiempo empieza a hincharse y se empieza a romper, como se observa en estas fotografías. Ahora, otro parámetro importante es el tamaño de partícula. Hemos encontrado que el tamaño de partícula ideal está entre 2.5 milímetros hasta un 3.5 o 4 milímetros. Por ejemplo, en la fotografía del centro, es el material típico que nos ha llegado por ejemplo, de aserraderos. Lo separamos nosotros, lo cribamos por diferentes tamaños y lo dividimos en tres grandes grupos. El material particulado grande, que está al lado izquierdo, después el material particulado mediano y el pequeño. El ideal para producir pellets de buena calidad, nosotros hemos encontrado que está entre la mediana y la pequeña.
Lo demás sí se puede peletizar, pero tiene diferentes características no muy adecuadas. Por ejemplo, su densidad disminuye, o si utilizamos mucho material pequeño, un gran porcentaje de material pequeño, su densidad aumenta, pero también su dureza se reduce. Entonces, hay que utilizar material con tamaño adecuado, pero también en las proporciones adecuadas. Acá en la gráfica de la derecha vemos la relación que tienen los diferentes tamaños de partícula en la densidad. Vemos, por ejemplo, aquí que este material particulado grande afecta en la densidad. Va reduciendo la densidad. Otro parámetro importante es la temperatura del proceso. El rango óptimo para peletizar está entre 8 grados centígrados a 110 grados centígrados. Si intentamos nosotros trabajar con material que tiene que lo peletizamos a una temperatura menor a 80 grados centígrados, vemos nuevamente cuando el equipo está frío, porque la temperatura, el sistema o la peletizadora no tiene un sistema para aumentar la temperatura, sino que la temperatura se va incrementando a medida que empieza a hacer fricción el material, y si no conservamos nosotros esa temperatura, pueden venir estos problemas. Por ejemplo, si no alcanza la temperatura de 80 grados centígrados, los pellets salen con mucho polvo, muchos finos, y se rompe fácilmente. En ocasiones no se forma, sale el material tal como entró, el acerrín como entró. Sí, y en otros casos, por ejemplo, aquí la fotografía de abajo, son residuos de agave, fibra de agave, y vemos que como no alcanzó a la temperatura adecuada, pues el pellet se rompe. Ahora, las fotografías del lado derecho, cuando se alcanzó una temperatura superior o se excedió los 110 grados centígrados, pues vemos que simplemente el pellet se forma el pellet, pero se quema. Vemos que sale un pellet tostado, quemado, que no es lo adecuado porque ya perdió ciertas propiedades energéticas al momento de tostarse. Entonces, las fotografías del centro, estos son pellets que se produjeron a la temperatura adecuada, y vemos nuevamente las características importantes que tiene un pellet. Por ejemplo, en la foto de acá de arriba, vemos que es un pellet brilloso, y un pellet brilloso porque al alcanzar los 80 grados centígrados, como es el material lignocelulósico, tiene cierto porcentaje de lignina. La lignina ayuda a hacer un agente como un adhesivo. Cuando se supera los 80 grados centígrados, la lignina se hace líquida y empieza a emerger en la superficie de los pellets, y es lo que hace que se adhiera las partículas y queda en esa forma brillosa. Entonces se alcanzó la temperatura adecuada, la lignina salió a la superficie y formó como encerado, como enmicado los pellets. Y otra vez vemos que se rompen se rompen con facilidad, se forma lo cóncavo y convexo. Entonces esa es la temperatura del proceso adecuado. Ahora, es importante también seleccionar un adecuado equipo de pelletizado. Existen en el mercado dos grandes líneas. Tenemos la pelletizadora de anular. Esta no traigo aquí la imagen, pero son rodillos que están girando alrededor de un anillo. Están dando vueltas como estas flechas que tengo aquí en el centro. El otro tipo de pelletizado, que es la que yo estoy mostrando, es una base de acero. Aquí la tenemos en la parte de abajo, con muchos orificios y dos rodillos que están girando. El material llega en la parte de arriba, cae por gravedad, y estos rodillos lo que hacen es comprimir el material y forzan a que el acerrín o la biomasa pase a través de esos rodillos, y va incrementando la temperatura para alcanzar los 80 o 110 que comentamos,
y eso es lo que hace el proceso de pelletizado. Si el material llega como ramas o puntas de árboles, lo primero que se tiene que hacer es un astillado. El astillado nos genera un material que va desde 5 centímetros a 8 o 10 centímetros de longitud. Todavía lo vimos, no es un material adecuado para pelletizar. Entonces, ahora lo tenemos que pasar por un molino. Aquí en el laboratorio tenemos un molino que tiene una criba de 3.15 milímetros. Entonces, la astilla la hacemos pasar por este molino y ya nos sale el material con las dimensiones adecuadas para iniciar el pelletizado. Ok, ya tenemos las dimensiones, pero ahora hay que evaluar el contenido de humedad. Determinamos el contenido de humedad. Si no tiene el valor que comentamos hace rato, entonces pasa ahora por una caldera. Aquí tenemos en la parte inferior izquierda la caldera y un tornillo sin fin donde hacemos pasar primero el material, cae en unos conductos. La temperatura del aire que sale de la caldera, hemos trabajado con diferentes temperaturas que van desde 200 grados centígrados hasta 400, y esa temperatura la tenemos que controlar para poder entregar un acerrín que tenga el contenido de humedad que mencionamos anteriormente, de un 8 a un 12%. Si el material tiene contenido de humedad elevado, lo que les comentaba, el acerrín de pino, por ejemplo, entre un 50 a un 60% de humedad, la caldera la elevamos a 400 grados centígrados y en un solo ciclo le podemos reducir de un 20 a un 30%. Entonces, si tiene 60%, necesitamos pasar alrededor de 2 ciclos para poder tener la humedad necesaria. Ahora, ya después de que pasó por la caldera, llega aquí a un contenedor y este contenedor pasa por un tornillo sin fin donde empieza a dosificarlo. Aquí en esta imagen tenemos ya la dosificación del material y llega finalmente a la pelletizadora. Donde ya llega el material y se empieza a la compactación y la generación de los pellets. Entonces, así a grandes rasgos, ese es el proceso de pelletizado y las características importantes del material base. Como les comenté en un principio, les quiero mostrar algunos de los artículos que se han generado a raíz del proyecto del clúster de biocombustibles sólidos. Los últimos artículos de hace 1 o 2 años, donde hemos recibido material de diferentes bases, las hemos trabajado, dimensionado, acondicionado y finalmente tenemos la producción de pellets y la caracterización de los mismos. Por el momento es lo que les voy a presentar. Aquí les dejo mi información por si tienen interés en contactarme. También si tienen alguna duda o comentario con el proceso, con gusto estaremos atendiéndolos. Gracias. Estupenda la presentación por parte del doctor Artemio Carrillo Parra. Felicidades, doctor, por esta presentación y felicidades también por esos artículos que están ya publicados. Pues muchas gracias, Miguel, por darnos el espacio de compartir lo que estamos haciendo, algo de lo que estamos haciendo en el laboratorio de biocombustibles sólidos de la UGED. Invitamos a tu audiencia que vea lo que hacemos y si tiene dudas, comentarios, sugerencias, estamos abiertos para atender sus comentarios. Claro que sí, está saliendo ya aquí en la parte de abajo el correo del doctor Artemio para quien tenga alguna duda se pueda contactar directamente con él y él le responderá muy amablemente. Doctor, de nuevo te agradezco esta participación aquí en Podcast Conciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Saludos a todos. Eso sería todo por hoy, amigos. Me despido. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y esto es Podcast Conciencia.